Dime, ¿cómo puede una simple imprenta llevar a un país a perder 81 millones de dólares por unos cálculos mal hechos y un control inexistente? Hoy desvelamos el contrato que detonó un escándalo masivo, sus fallos imperdonables y las lecciones que todos debemos aprender para proteger nuestros fondos públicos. Iniciamos en otoño de 2019, cuando el Ministerio de Hacienda convocó un concurso público para producir documentos de alta seguridad, cartillas sanitarias, certificados oficiales y formularios de identificación. Una necesidad urgente que exigía imprimir millones de unidades en pocos meses. Entre las ofertas brilló una imprenta local con precios sorprendentemente bajos, 25 euros por cada millar de folios. Esa tarifa sedujo a los responsables ministeriales deseosos de ahorrar y acelerar el proceso. La firma del contrato fue un acto solemne, con directivos y funcionarios posando tras la rúbrica. Declaraciones oficiales alabaron la eficiencia del sector privado y prometieron transparencia. Optimizar recursos públicos es nuestra prioridad, proclamó el entonces secretario general. Sin embargo, tras esa fachada se ocultaba un cálculo falaz. Ingenieros de costos detectaron pronto que el precio por unidad incluía un índice de rendimiento demasiado optimista. Pocos días después de iniciar la producción, la primera alerta apareció. El coste real de cada paquete de folios era 3 euros más caro. Ese sobrecoste del 12% habría sido manejable con un control adecuado, pero nadie detuvo la línea para revisar las cifras. Las actas de la primera reunión interna hablan de desviaciones insignificantes, un error de juicio que deshabilitó el freno financiero más básico. El proceso de licitación en España contempla auditorías en cada fase. Sin embargo, en este caso, la subcontratación sucesiva y la apresurada aprobación impidieron las inspecciones. La imprenta dividió el contrato en 5 partidas menores, cada una bajo el umbral que obliga a licitación abierta. Esa maniobra esquivó la supervisión y amplió el margen para inflar los precios sin competencia real. En paralelo, un equipo de diseño externo empezó a facturar retoques gráficos continuos. Ilustraciones oficiales se retocaron 7 veces, multiplicando el gasto. Cada redibujo se cobraba como servicio distinto. Un correo interno de la Secretaría adjuntó la alerta. Los ajustes de estilo ya suponen un 20% de incremento presupuestario. La respuesta administrativa fue un escueto seguir adelante. Con cada envío, la alarma crecía. El quinto lote llegó con un aumento de coste del 40% sobre el cálculo original. Casi 10 millones de dólares extra. Técnicos de la imprenta justificaron el ascenso con fluctuaciones de precios internacionales en el papel y la tinta. Una excusa muy habitual, pero sin evidencias que la respaldaran. En España, la media de sobrecostes en contratos públicos supera el 15% cuando falta supervisión. Un lastre que cuesta miles de millones cada año. La maquinaria de los sobrecostes cobra vida propia a comienzos de 2020, cuando la imprenta abordó la fase de impresión a color. El contrato especificaba 2 tintas, negra y Pantone oficial. Sin embargo, se facturaron 4 pasadas de color por cada hoja, duplicando tiempos y costos. El registro interno habla de reprocesos que supusieron un aumento del 25% en la partida de tintas y placas. Luego llegó el diseño de elementos de seguridad, marcas de agua, hologramas y tintas invisibles. Subcontratistas especializados facturaron por servicios que nunca se aplicaron. Emitieron facturas por un total de 5 millones de dólares basadas en pruebas de concepto que no constaban en el producto final. Un claro ejemplo de cómo la dispersión de responsabilidades facilita el ocultamiento de gastos. A mediados de 2020, la imprenta solicitó la compra urgente de una nueva prensa digital. El argumento: sustituir una máquina averiada para cumplir plazos. El coste ascendió a 12 millones de dólares y se amortizó en 6 meses, cuando la jornada real de uso no superó el 25% de esa capacidad.
Nadie verificó la necesidad ni comparó presupuestos. Esa operación, por sí sola, duplicó el presupuesto original. A partir de ese punto, los pactos entre directivos y proveedores se intensificaron. Cuentas vinculadas a paraísos fiscales recibieron pagos de servicios logísticos no documentados, mientras la intervención advertía de irregularidades crecientes. En un informe fechado en octubre de 2020, el órgano de control calculó una desviación de gastos del 70%. Recomendaron detener el proyecto y revisar las facturas. Esa alerta nunca llegó al pleno ministerial. El Parlamento local comenzó a celebrar sesiones extra para cuestionar a los responsables. Periodistas de investigación encontraron inconsistencias en actas, con sumas borradas y documentos sin firma. Un diputado declaró: "Estamos ante el mayor desfalco administrativo relacionado con una imprenta en la historia reciente de España". La declaración no era exagerada. La pandemia de COVID-19 complicó aún más la situación. Durante el estado de alarma se permitieron contrataciones de emergencia sin concurso público. La imprenta facturó material sanitario que nunca entregó. Esa maniobra añadió casi 6 millones de euros al total. Una práctica similar ocurrió en otros contratos de emergencia. La opacidad se extendió velozmente. Entre filtraciones y presión social, la tensión llegó a ebullición. Cada semana surgían nuevos montos sin validar. El contrato se fragmentó en más de 10 anexos, con cláusulas de confidencialidad que impedían el escrutinio. Mientras tanto, la deuda crecía imparable, acercándose a un umbral que pocos podían imaginar. El golpe final llegó con la auditoría externa contratada por la Comisión de Transparencia en marzo de 2021. El informe devastador detalló que el coste real de toda la operación alcanzó los 81 millones de dólares, 4 veces el presupuesto inicial. Las revelaciones desencadenaron comparecencias urgentes ante comisiones parlamentarias. El secretario general responsable de la adjudicación afrontó duros interrogatorios. Reconoció fallos en la supervisión, pero se escudó en la complejidad técnica del proyecto. Un argumento insuficiente para justificar el despilfarro. La Fiscalía abrió diligencias para investigar posibles delitos de malversación de fondos públicos. Se citaron a declarar a altos ejecutivos de la imprenta y a funcionarios de la intervención. Multas y sanciones administrativas fueron la respuesta formal, pero la recuperación de lo gastado resultó prácticamente imposible. Los pagos ya habían sido dispersados y la imprenta había cambiado de dueño. El rastro del dinero se volvió difuso. Comparado con otros escándalos, el volumen de este caso es significativo. En el Instituto NOOS se sustrajeron 6 millones para eventos deportivos. En Gürtel, 123 millones fluyeron a través de redes de sobornos entre 1999 y 2005. Aquí, la negligencia en cálculos y controles fue el principal vehículo de pérdida. No hubo mordidas tradicionales, pero el efecto fue el mismo: un agujero millonario en las arcas públicas. Este suceso demuestra que la ignorancia no exime de culpa. Las administraciones deben reforzar mecanismos de control y promover auditorías independientes desde el inicio. La transparencia debe dejar de ser un valor retórico para convertirse en práctica cotidiana. Cada proyecto público merece revisiones periódicas, validaciones cruzadas y participación ciudadana en la supervisión. Las lecciones son claras: no subestimar las diferencias entre coste estimado y real. Evitar el fraccionamiento ilegal de contratos. Garantizar el acceso a la información de todos los actores. Implementar tecnologías de monitorización en tiempo real. Educar a los funcionarios en ética y responsabilidad fiscal. Solo así podremos frenar la sangría económica que supone la corrupción tácita. Recordemos que en España la corrupción equivale al 8% del PIB.
un porcentaje que alimenta desigualdades, erosiona la confianza ciudadana y limita el desarrollo social. Esta imprenta fue solo un ejemplo, pero cada caso cuenta. Cada euro malgastado resta oportunidades a la sanidad, la educación y las infraestructuras que sostienen nuestro bienestar. Cerramos este relato con un compromiso: exigir claridad en cada firma de contrato, cada factura y cada decisión administrativa. No basta con indignarse, debemos actuar. Porque sí, una imprenta puede arruinar un presupuesto y en última instancia perjudicar a una nación entera. Aprende las lecciones de este escándalo para evitar futuras repeticiones en la administración pública.